Buenas tardes. En esta ocasión estaremos hablando de los mecanismos jurídicos y extralegales internos para la defensa de los derechos humanos. Empezaremos hablando poco de los mecanismos jurisdiccionales de protección de derechos humanos y empezaremos con el juicio de amparo. Ese es un medio, bien sabemos, un medio de defensa constitucional y de protección de los derechos humanos que se configura como juicio que se sigue siempre a instancia de la parte agraviada en contra de leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales, y en este caso que hemos relatado del pueblo originario de Santa María Aztahuacán, que fue invadido con cientos de granaderos por la entonces jefa de delegacional del 2017, Dionia Anguiano, en Iztapalapa, para que reactivara el pozo de agua y siguiera extrayendo agua, pero sin consultarle a los habitantes del pueblo, y sobre todo que los habitantes del pueblo han padecido de agua precisamente durante décadas, en donde el pozo se estaba explotando, y por eso no quisieron los habitantes del pueblo originario de Santa María Zahuacán, y se interpuso un juicio de amparo. Los inconvenientes que vemos en esta herramienta jurisdiccional, ese mecanismo jurisdiccional, es la relatividad de las sentencias de amparo. Pues este principio se refiere a la denominada fórmula Otero, que consiste en que la sentencia de amparo será de tal manera que solo se ocupen de individuos particulares, lo cual significa que la sentencia de amparo solo lograría evitar que esa norma se aplique al gobernado impugnante, situación que permite entonces la subsistencia de la norma general declarada inconstitucional. No obstante, que el juicio de amparo ha sido el mecanismo jurídico nacional de control constitucional y de los derechos humanos más efectivo, pues considero que el motivo sufre, que el mismo mecanismo jurisdiccional del juicio de amparo sufre de una importante deficiencia que provoca injusticia, porque ¿cómo es posible que una ley declarada inconstitucional se siga aplicando a otras personas? Además, también veo como inconveniente el efecto relativo de las sentencias de amparo. Tratándose de impugnaciones de disposiciones de carácter general, origina desigualdades en la sociedad, máxime que la misma está compuesta de manera heterogénea, la sociedad pues, y el juicio se ha vuelto elitista, a pesar de los avances en la creación de defensorías de oficio, porque la promoción y tramitación de un juicio de amparo requiere de la asesoría jurídica especializada, que resulta onerosa para la mayoría de la población. El otro mecanismo jurisdiccional pues es las controversias constitucionales. El objetivo de esta garantía es invalidar actos de alguno de los órganos estatales en sus tres distintos niveles de gobierno, llámese federal, estatal o municipal, que impliquen una violación al marco jurídico constitucional en perjuicio de algún otro órgano de gobierno, incluido obviamente, desde luego, el que pudiera implicar la afectación a un derecho humano, como el que estamos comentando, el derecho a los recursos naturales como el agua, y a la consulta libre, previa e informada que tienen los pueblos originarios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en cuanto a los efectos de estas resoluciones que declaren la inconstitucional de la inconstitucionalidad de las disposiciones generales, se establece pues que, tratándose de la resolución de controversias que versen sobre disposiciones generales de los estados o municipios impugnados por la federación, de los municipios o impugnadas por los estados, o en los casos de los llamados conflictos de atribuciones, la resolución respectiva tendrá efectos generales solo cuando se hubiere aprobado por una mayoría de por lo menos 8 votos, y en todos los demás casos la resolución tendría únicamente efectos entre las partes. Otro mecanismo son las acciones de inconstitucionalidad. El procedimiento planteado en forma de juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por órganos legislativos minoritarios, por los partidos políticos con registro federal o estatal, o por el Procurador General de la República, en los cuales se controvierte la posible contradicción entre una norma de carácter general o un tratado internacional por una parte y la Constitución por la otra, exigiéndose en el juicio la invalidación de la norma o del tratado impugnado para hacer prevalecer pues los mandatos constitucionales. Es importante resaltar que obviamente se incluyen todas las materias, lo que implica que la acción de inconstitucionalidad puede llegar a ser un eficiente mecanismo de defensa de los derechos humanos, como los que estamos comentando: el derecho humano al agua y a la consulta libre, previa e informada que tienen los pueblos originarios, así como a la libre determinación y autonomía que tienen estos. Sin duda alguna, la acción de inconstitucional puede erigirse como un pilar en la protección de los derechos humanos, pues al declarar la invalidez de una norma general que vulnere alguno de esos derechos, el efecto es la protección general, pues dicha norma no podrá ser aplicada a sujeto alguno.
Otro mecanismo jurisdiccional son los medios de impugnación en materia electoral, pero bueno, aquí no aplicaría pues a este caso que estamos comentando del pueblo originario de Santa María Aztahuacán. Pasemos a la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, como por ejemplo, en primer lugar tenemos los mecanismos ante organismos autónomos protectores de derechos humanos, y en mi opinión, pues dichos organismos no constituyen un control jurisdiccional de la Constitución, pues además de que no tienen competencia en asuntos jurisdiccionales, debemos anotar que en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en México, las recomendaciones que emite respecto de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos imputados a autoridades y servidores públicos no tienen una fuerza vinculatoria, porque obviamente no es forzoso que las autoridades hagan caso a las recomendaciones, y entonces en consecuencia no pueden por sí mismas anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia. Así pues, el defecto de este mecanismo es que su presión es meramente moral y político en calidad de reproche, que se reiterará al mencionarse en cada informe anual del presidente de la comisión a la autoridad que no haya atendido lo recomendado. En efecto, en el caso mexicano, este tipo de organismos no deben considerarse dentro del derecho procesal constitucional. En todo caso, se trata de organismos que ejercen un control político o moral en la defensa de los derechos humanos, sin que aseguren por sí mismos la efectividad de dichos derechos. Y para que dichos mecanismos tuvieran una verdadera función como garantías de los derechos humanos, habría que dar a las resoluciones de las comisiones nacional y estatales de derechos humanos pues el carácter vinculatorio y ejecución forzada de las mismas para el efecto de que el funcionario o servidor público que incumpla una determinación pueda ser destituido y consignado ante un juez para que se le apliquen las sanciones correspondientes. Es así como varios, como yo, opinamos que tendría más efectividad esos organismos como la Comisión Nacional y Estatales de los Derechos Humanos. Otro mecanismo dentro de ese orden están las facultades de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha considerado que se trata de un simple procedimiento y no de un auténtico proceso, pues debe versar únicamente sobre cuestiones de constitucionalidad y no de simple legalidad. Según Enrique Sánchez Bringas, esas facultades deben considerarse como materialmente administrativas en virtud de que suponen la aplicación de las normas generales a casos concretos sin resolver controversias. Entonces, en ese sentido, pues es también el inconveniente que le encontramos, ¿no? Y entonces es importante señalar que este procedimiento ha sido poco utilizado debido a que primero no existe una ley reglamentaria y segundo los pocos procedimientos solicitados han sido relativos a la materia electoral respecto de la cual la Suprema Corte siempre ha conservado sus reservas a efecto de no inmiscuirse en cuestiones políticas. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de dichas facultades ha emitido diversas tesis que resultan ilustrativas respecto del alcance que tienen dichas atribuciones de investigación. Y otro mecanismo puede ser el juicio político. Ciertos funcionarios públicos pueden ser sometidos a un procedimiento propiamente jurisdiccional llevado a cabo por un órgano de funciones políticas y en el cual se respetan las formalidades esenciales del procedimiento, que tiene por objeto fincarles responsabilidad política cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales como el respeto y garantía de los derechos humanos, así como el buen despacho de sus funciones. Y en ese caso del pueblo originario de Santa María Zahuacán se le pudo haber fincado responsabilidad y un proceso de juicio político a la entonces jefa delegacional de Iztapalapa, Dione Anguiano, por los hechos que ocurrieron de invadir al pueblo con cientos de granaderos y violentarlos de esa manera. En cuanto a las sanciones que el propio artículo 110 prevé, consisten en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Es decir, se trata de sanciones de carácter eminentemente político. Se trata pues entonces de una reacción del sistema para sancionar la vulneración de intereses públicos fundamentales como la salvaguarda de los derechos humanos. Por último, en cuanto a los efectos de las declaraciones y resoluciones de las cámaras con motivo del juicio político, estas se consideran inatacables y en ese sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia les han dado el carácter de no justiciables, por lo que si por disposición constitucional tales actos no son atacables, ante los jueces tampoco lo pueden ser mediante el juicio de garantías. Bueno, pues hasta aquí algunos comentarios
en cuanto a qué mecanismos jurídicos y extralegales internos podemos utilizar para la defensa de los derechos humanos y en particular para el caso que estamos comentando del pueblo originario de Santa María Aztahuacán. Gracias.